8:26 de la tarde, la pandemia de la COVID-19 nos está poniendo a prueba en diferentes frentes, entre ellos algunos de carácter medioambiental o ecologista, pero es que además, pues a ese se suma uno en el momento en el que vamos superando diferentes fases de la desescalada, que es ese esparcimiento al que tantos ciudadanos quieren hacer uso, pues salir a los entornos naturales a dar un paseo, estirar las piernas, en algún caso también obviamente a hacer deporte. Pero eso sí, también nos avisan desde los colectivos ecologistas que se debe conciliar ese esparcimiento con la seguridad y también con la conservación de los espacios naturales. En el caso de Madrid, pues con los espacios naturales también del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Vamos a hablar sobre este tema con los argumentos de estos grupos ecologistas con María Ángeles Nieto, que es portavoz de Ecologistas en Acción. María Ángeles Nieto, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien. Bueno, esa es la petición que hacéis, ¿no? Exactamente, que se cree un grupo de trabajo entre grupos ecologistas, administraciones públicas, para intentar conciliar lo mejor posible el esparcimiento con la seguridad y también con la protección del medio ambiente. Sí, eso es, ¿no? Lo has explicado muy bien en la entrada. En cuanto la Comunidad de Madrid vaya avanzando en sus fases y el resto de provincias, se recuperará la posibilidad de visitar el campo, de pasar muchas horas, y lo que nos da miedo es que, claro, esa necesidad que tenemos de salir al campo lo que haga es concentrarnos masivamente en algunas zonas que suelen caracterizarse por su valor paisajístico, pero también ambiental, y se pueda producir esa masificación, pueda producir daños en el ecosistema, ¿no? Por eso pensamos que esa entrada, esa vuelta al medio natural debe ser respetuosa y debe ser paulatina. En el caso de que se llegue a hacer ese grupo de trabajo, ¿cuáles son las propuestas que van a exponer ustedes? Pues sobre todo que se tenga en cuenta, o sea, que se regule el número de personas o el número de grupos que puedan estar en una misma zona, regulación también de los accesos en vehículo particular, si es ver la posibilidad de reducir esos accesos de aparcamientos que están en el medio natural, ver qué pasa con las zonas de agua, recordar que no está permitido el baño en el medio natural en la Comunidad de Madrid, y creemos que este año, dadas las circunstancias, no debería permitirse el baño, por supuesto en las zonas que no está permitido, pero además en aquellas áreas donde sí está autorizado no permitirlo. Todo ello en base a los recientes informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que indica que en las aguas dulces puede acumularse una carga vírica más alta que la que se prevé en las playas o en las piscinas al no estar tratada, y por ello creemos que, dada la dificultad que existe para regular que solamente accedan un determinado número de personas a estas zonas, lo mejor sería asumir que este año, por nuestra seguridad, no se permita el baño en zonas naturales. Vamos a contextualizar lo que estamos diciendo. En la fase 1, 2 y 3 de desescalada ya se va a permitir la vuelta a hacer actividades recreativas y deportivas en la naturaleza, con lo cual se puede esperar que después de varios meses quedándonos en casa, muchos ciudadanos querrán visitar, pues pongamos por caso, la Pedriza en Manzanares el Real, ¿no?, que es uno de los sitios que les preocupa. Claro, eso es, la Pedriza o determinados otros ámbitos del Parque Nacional, como puede ser el Puerto de Cotos, el macizo de Peñalara. En cuanto siga avanzando el calor y vayan aumentando las temperaturas, pues algunas zonas de los Pinares de Rascafría, el embalse de San Juan en el suroeste, ¿no? Incluso en el Parque Regional del Sureste, la gente
pues va a ir buscando aquellos puntos, sobre todo donde pueda bañarse y donde haga menos calor. Y claro, como en las primeras fases, aunque se pueda salir del municipio, no se puede salir de la provincia, eso hará que se concentre mucha gente en esas zonas más frescas y con puntos de agua. Y eso es lo que nos da miedo, no solamente por la seguridad de las personas, porque es muy difícil, estando en una situación de ocio en la que tal vez bajamos la guardia, ¿no? Pues mantener las distancias de seguridad, mantener las medidas va a ser complejo, y si se masifican estas zonas, pues ya no solamente va a ser una afección a nuestra salud, a un posible riesgo de poner nuestra salud, sino que podemos poner en riesgo también al resto de la fauna y al ecosistema, ¿no? Uh-huh. Están ustedes hablando de conciliar esparcimiento, seguridad, ha hablado de esa situación en la que a lo mejor, no pensando en que, en primer lugar, no se nos permite bañarnos en esos cursos de agua dulce no tratada, por ejemplo, en la Pedriza. Pero también tenemos que pensar, por otro lado, en que tenemos una población que, por ejemplo, en los últimos días antes de que empezara el estado de alarma, se encontraron con grupos bastante grandes de familias que se reunían en la Pedriza, ¿no? Cuando ya incluso en ese momento se estaban cerrando los colegios para evitar que hubiera contagios. Sí, eso fue justamente al día siguiente de la declaración del estado de alarma, que fue un sábado, un 14 de marzo. El domingo 15 de marzo hubo que desalojar, hubo que cerrar el aparcamiento de la Pedriza y desalojar ya hacia por la tarde, mediodía, primeras horas de la tarde, porque la gente se concentró en esa zona cuando ya se había declarado el estado de alarma. Esto nos preocupa. Sabemos que la mayor parte de la población es respetuosa y es razonable, pero bueno, siempre puede haber grupos de personas que no lo tengan tan claro, o que se les olvide, o que consideren que ya está superada la enfermedad cuando no lo está, y nos están recordando los científicos, los médicos constantemente que esto no está superado, que la situación ha mejorado, pero que el virus no hemos vencido al virus, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante tener en cuenta que debemos seguir siendo prudentes y no concentrarnos en las mismas zonas demasiadas personas, y por nuestra seguridad, insisto, también por la de los ecosistemas. Tenemos que tener en cuenta que, y esto nos lo están recordando los científicos, que las últimas epidemias, la mayoría de ellas proceden de animales, el paso de animales a personas, y justamente por el deterioro que estamos causando a los ecosistemas. Estamos destruyendo hábitats, estamos destruyendo especies, y las enfermedades se están pasando con mayor facilidad de unas especies a otras y también a las personas. Por lo tanto, el respeto al entorno nuestra propia salud va también ligada al respeto y a la conservación del entorno, de los hábitats y de las especies. Uh-huh. En esta conversación estamos hablando sobre todo de espacios naturales dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pero creo que también desde el inicio de la fase 0, cuando estamos ya saliendo para poder darnos unos paseos, también hay espacios naturales cerca de los cascos urbanos, ¿no? Hablamos de zonas de campo con sus caminos, vías pecuarias, que también están teniendo un mayor número de personas que quieren, bueno, pues darse ese paseo o hacer un poco de deporte, con un mayor volumen de personas que antes de esta situación. ¿Eso también les preocupa? Sí, se está produciendo, no tenemos mucha información porque, claro, como no se puede salir, no tenemos información de lo que está sucediendo en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, pero sí hay zonas donde por ejemplo,
en Velilla de San Antonio, que es un municipio al sureste de la Comunidad de Madrid, que está incluido dentro de un espacio protegido, el Parque Regional del Sureste. El Parque Regional del Sureste se caracteriza por tener un complejo lagunar muy amplio, es decir, tener muchas lagunas, y en Velilla de San Antonio, dentro, colindante a la zona urbana, hay algunas de estas lagunas, y sí que nos dicen compañeros que viven en ese municipio que, claro, la gente se está yendo a estas zonas a pasear y se están produciendo no aglomeraciones, pero sí un tránsito muy elevado de personas, tanto caminando como en bicicleta. Hay que tener en cuenta que además coincide con la época de cría y claro, si no somos respetuosos podemos dar al traste con las camadas de esta temporada, ¿no? Entonces, el disfrute de la naturaleza no tiene que ser incompatible con el respeto a la naturaleza. Es más, se disfruta más respetándola, conociéndola, sabiendo lo que estamos viendo y sabiendo que, bueno, si por un camino determinado podemos causar algún daño, buscar un camino alternativo, ¿no? Eso siempre nos produce más satisfacción. Bueno, y también el tema este de las botellas de agua, de las mascarillas, de los guantes, ¿no? Que alguna gente, muy poco afortunadamente, cuando terminan el paseo de hacer deporte, lo depositan ahí en cualquier sitio, ¿no? En vez de llevárselos a casa o depositarlo en una papelera. Sí, estamos detectando que hay personas tanto en los entornos urbanos como en el campo que se tiran guantes, se tiran mascarillas. Es una irresponsabilidad absoluta. Debemos recordar que tanto guantes como mascarillas deben tirarse al contenedor de resto y los envases, botellas deben depositarse en los contenedores de envases, el contenedor amarillo. No nos cuesta nada llevar una bolsita y depositar tanto las botellas que utilizamos como los guantes y mascarillas y depositarlos en sus contenedores adecuados. Tirar las mascarillas y los guantes pone en riesgo a las personas que luego tengan que limpiar esas zonas, y si no se limpian, a cualquier persona o cualquier animal que lo coja, las mascotas los cogen jugando, luego las personas tocan a las mascotas, se pueden contagiar. Es una irresponsabilidad y no podemos comportarnos de esta forma. Bueno, pues tomemos notas de esto que estamos hablando, ¿no? Para que cuando salgamos a la calle o cuando estemos pensando en futuras fases de la desescalada, el acercarnos a algún espacio natural, tengámoslo en cuenta, ¿no? Para que sí, bueno, podamos tener ese derecho a esparcirnos, pero sobre todo conservando nuestros espacios naturales. María Ángeles Nieto, que es portavoz de Ecologistas en Acción, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la vista. Más de uno.